Inyección electrónica analógica multipunto. Comprobación y diagnosis. Dependiendo de la anomalía diagnosticada en el sistema de inyección, verificaremos el circuito hidráulico, el circuito neumático o el circuito eléctrico y electrónico. Comencemos por el circuito hidráulico, comprobando que la bomba de combustible suministre la presión y el caudal indicado por el fabricante. La presión la mediremos conectando un manómetro en paralelo con la rampa de inyectores. Arrancamos el motor y lo mantenemos a 2000 revoluciones unos minutos para purgar el aire del circuito. Girando el motor al ralentí, desconectaremos el tubo de vacío que une el regulador de presión con el colector de admisión. La presión indicada por el manómetro debe de ser la estipulada por el fabricante. En estos sistemas de inyección suele estar comprendida entre 2,5 y 3 kilos por centímetro cuadrado. Si el vacío existente en el colector de admisión cuando el motor gira al ralentí se transmite al regulador, la presión debe disminuir 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Si el motor no arranca, esta comprobación la realizaremos alimentando a la bomba desde el relé taquimétrico haciendo un puente entre los bornes 30 y 87 del soporte del relé. La presión indicada por el manómetro debe ser la misma que en la medición anterior con el tubo de vacío desconectado, o sea, 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. La depresión al ralentí la podemos simular creando con una bomba de vacío una depresión de 0,5 bares en la cámara del regulador. La presión indicada por el manómetro debe de disminuir 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Al ralentí, la presión que marque el manómetro debe ser la indicada por el fabricante y en estos sistemas de inyección suele estar comprendida entre 2 y 2,5 kilogramos por centímetro cuadrado. En esta comprobación podemos observar que las presiones indicadas por el manómetro sean superiores o inferiores a las indicadas por el fabricante. Si la presión es superior, puede ser debido a una obstrucción en la canalización que conduce el combustible sobrante al depósito. O a un mal tarado del regulador de presión. Para asegurarnos de quién provoca la avería, desconectaremos el tubo del sobrante y en su lugar conectaremos un tubo de aproximadamente 1 metro de longitud que desembocaremos a un recipiente. Si la presión indicada en el manómetro ha disminuido, es indicio de que el sobrante está obstruido. Si la presión continúa estando elevada, la avería la tenemos localizada en el regulador de presión, el cual sustituiremos.
Si la presión es inferior a la indicada por el fabricante, la avería puede estar localizada en la bomba de combustible, en el filtro que esté obstruido o en el regulador de presión. Para determinar en cuál de estos elementos se encuentra la avería, comenzaremos midiendo el caudal de combustible que suministrará la bomba. El caudal se mide en todos los sistemas de inyección desde el sobrante del regulador de presión. Para ello, como en el caso anterior, conectaremos en el sobrante del regulador un tubo de aproximadamente 1 metro de longitud. El otro extremo lo introduciremos en una probeta de una capacidad mínima de 1000 centímetros cúbicos. Desde el relé taquimétrico alimentaremos la bomba haciendo un puente entre los bornes 30 y 87. El caudal suministrado debe ser el indicado por el fabricante y en este tipo de inyecciones suele ser de aproximadamente 750 centímetros cúbicos en 30 segundos. Si el caudal es superior al indicado por el fabricante, la avería la tenemos localizada en el regulador de presión, pues este, al disminuir la presión en el circuito, aumenta el caudal. Si el caudal es inferior, la avería puede estar producida por holguras en la propia bomba, por una caída de tensión en la alimentación eléctrica o por obstrucciones en el filtro de combustible. Comencemos midiendo la caída de tensión. Para ello, con la bomba en marcha, conectaremos el voltímetro entre el positivo de batería y el positivo de alimentación de la bomba. Del mismo modo, comprobaremos la caída de tensión del negativo conectando el voltímetro entre el negativo de batería y el negativo de la bomba. En ambos casos, la caída de tensión no debe superar los 0,5 voltios. Si la avería es producida por holguras, se acusará un sonido irregular durante su funcionamiento. Al ser un elemento blindado, no permite su manipulación, por lo tanto, deberemos sustituirla. Si la bomba no tiene caída de tensión, y su funcionamiento mecánico es correcto, la falta de caudal viene determinada por una obstrucción del filtro, siendo necesaria su sustitución. Otra comprobación a realizar en el circuito hidráulico son los inyectores. En ellos verificaremos la pulverización, el caudal y la estanqueidad. Para ello desmontaremos los inyectores junto con la rampa y los introduciremos en unas probetas graduadas. A continuación, desembornaremos la batería para poder desconectar la conexión eléctrica de la unidad de control. En el relé taquimétrico realizaremos un puente entre los bornes 30, 87 y 87B. De esta forma, tendremos alimentada la bomba de combustible y los inyectores. Siguiendo el esquema eléctrico del vehículo, localizaremos en el conector de la unidad de control el borne correspondiente al negativo de los inyectores. Con un cable conectado a masa, le daremos unos impulsos para provocar su apertura, verificando que la gasolina salga perfectamente pulverizada, formando un abanico uniforme. Mantendremos pulverizando a los 4 inyectores hasta que una de las probetas alcance 80 mililitros.
Colocando las 4 probetas en una superficie plana, verificaremos que la diferencia entre la de mayor y menor caudal no sea superior a 3 mililitros. Si la diferencia es superior, es indicio de que los inyectores están sucios. La suciedad en los inyectores la produce el paso de gasolina que, al variar rápidamente de temperatura, deposita unas capas de lacas y de barnices en la aguja y en el microfiltro del inyector. Estos depósitos que se alojan en el microfiltro lo obturan, impidiendo el paso del combustible y provocando las diferencias de caudal. Al depositarse en la aguja y en el cono de cierre del inyector, disminuye y deforman la sección de salida de la gasolina, provocando disminución del caudal y conos de pulverización irregulares. En ocasiones, estos depósitos son tan grandes que impiden el cierre del inyector, provocando goteo del combustible. La verificación de la estanqueidad de los inyectores la realizaremos alimentando la bomba y asegurándonos que no se produce una fuga superior a 1 gota por minuto. Cualquiera de estas averías diferentes caudales, pulverización irregular y falta de estanqueidad nos indicará la necesidad de realizar un tratamiento de limpieza. Antes de proceder a la limpieza de los inyectores, es conveniente comprobar el solenoide por si este fuese el causante de la apertura irregular del inyector. La resistencia de los inyectores utilizados en estos sistemas debe estar comprendida entre 15 y 17 ohmios. Si el valor es superior o inferior, sustituiremos los inyectores. Hay varios tratamientos de limpieza, aunque el más efectivo es limpiarlos fuera del motor, porque nos permitirá cambiar las juntas tóricas, los casquillos y los microfiltros, y al mismo tiempo comprobar la efectividad de la limpieza. Para ello, desmontaremos el inyector y, eligiendo el racor adecuado, lo montaremos en la rampa. Llenamos el depósito con el producto de limpieza y sincronizamos la presión y el programa. A medida que pasa el producto de limpieza por el interior, desprenderá todos los depósitos de lacas y barnices. Observando cómo va mejorando el cono de pulverización. Una vez llenas las probetas, repitamos el proceso hasta que una de ellas alcance el nivel de 80 mililitros. Si el inyector está correcto, el cono de pulverización debe ser uniforme y no debe de haber diferencias entre los caudales pulverizados. La comprobación de la estanqueidad la realizaremos manteniendo la presión de la máquina y dejando de excitar al inyector.
Como en el caso anterior, no se debe producir más de una gota por minuto. Si después de realizar el programa de limpieza las pruebas no son satisfactorias, nos encontramos con inyectores desgastados que tendremos que sustituir. Si el proceso de limpieza ha sido satisfactorio, cambiaremos los casquillos, los microfiltros y las juntas tóricas. Es de suma importancia cambiar las juntas tóricas a los inyectores, debido a que a partir de los 80.000 kilómetros, estas se endurecen dejando de ajustar. Y provocan tomas de aire y mezclas excesivamente pobres que producirán un ralentí irregular y emisiones de hidrocarburos. Estas son todas las comprobaciones y ajustes que se realizan al circuito hidráulico. Una vez comprobado el circuito hidráulico, si el vehículo no arranca y tenemos la seguridad de que el circuito hidráulico está en condiciones y el sistema de encendido funciona correctamente, verificaremos si la unidad de control abre los inyectores. Para ello, conectaremos un diodo LED entre positivo y negativo del inyector y accionando el arranque, debemos observar un parpadeo indicativo de que la unidad de control proporciona masa a los inyectores para provocar la apertura. Esta misma comprobación la podemos realizar conectando la sonda de un osciloscopio en el negativo de los inyectores. Girando el motor a velocidad de arranque, se reflejará en la pantalla la señal característica del tiempo de inyección. Si el diodo LED no parpadea o no hay señal en la pantalla, es indicio de que la unidad de control no abre los inyectores. En estas condiciones, la avería estará localizada en la falta de señal de revoluciones, alimentación de la unidad de control o unidad de control. Para verificar la señal de revoluciones, desmontaremos el conector de la unidad de control y conectaremos el diodo LED entre el cable que viene del negativo de bobina y masa. Al accionar el arranque, el diodo debe parpadear. En caso contrario, buscaremos la interrupción de dicho cable. Esta comprobación también la podemos realizar conectando la sonda del osciloscopio en el cable de la unidad de control. Al accionar el arranque, en la pantalla observaremos la señal característica de un primario de encendido. Si existe señal de revoluciones, nos aseguraremos que a la unidad de control le llega el positivo y los negativos de alimentación. Debemos tener en cuenta que en el caso de que la unidad de control tenga más de un positivo o más de un negativo, será necesario comprobar cada uno de ellos, ya que la interrupción o una mala conexión es motivo suficiente para que la unidad de control no mande impulsos a los inyectores. Para comprobar la alimentación a la unidad de control, conectaremos el voltímetro entre las conexiones 9 y 13.
positivo y negativo respectivamente. Como podemos observar en el esquema eléctrico, la conexión número 5 también es negativo. Por lo tanto, también conectaremos el voltímetro entre las conexiones 9 y 5. En ambos casos, la tensión indicada por el voltímetro debe ser igual que la de batería. Si no existiese tensión, o esta es inferior, buscaremos la interrupción o la caída de tensión del cableado. Una vez nos hemos asegurado que tanto la señal de revoluciones como la alimentación son correctas, si la unidad de control no abre los inyectores, deberemos sustituirla por estar averiada. Puede presentársenos otra avería, que la unidad de control sí que abra los inyectores, pero con un tiempo de inyección excesivamente largo que ahogue el motor por exceso de gasolina. Si intentamos arrancar este motor estando frío, podría ponerse en marcha, pero a los pocos segundos se parará debido al exceso de gasolina. Una avería de este tipo, es decir, un tiempo de inyección excesivamente largo, puede ser causado fundamentalmente por sonda de temperatura de agua, fluidómetro o unidad de control electrónica. Comprobemos cada uno de estos elementos. Si la sonda de temperatura del motor es del tipo NTC, cuando esté frío, el valor de la resistencia será elevado y esta irá disminuyendo a medida que aumente la temperatura. Para realizar la comprobación de la sonda de temperatura, nos aseguraremos que tanto el cableado como su conector se encuentran en perfectas condiciones. A continuación, desconectaremos la unidad de control. Y entre los bornes 10 y 13, conectaremos las puntas de prueba del ómetro. El valor obtenido debe coincidir con el indicado por el fabricante, siendo aproximadamente de 3000 ohmios a 20 grados y de 200 ohmios a 90 grados. Otra forma de comprobar la sonda de temperatura es midiendo la tensión de información que recibe la unidad de control. Para ello, es necesario que la unidad de control esté alimentada. Por lo tanto, realizaremos el puente entre las conexiones 30 y 87 del soporte del relé. Coloquemos el voltímetro entre la conexión 10 de la unidad de control y masa. La tensión indicada en condiciones normales de funcionamiento será de aproximadamente 6,5 voltios a 20 grados. 3 voltios a 60 grados y 1,5 voltios a 90 grados. Como en este caso, el vehículo no arranca debido a un tiempo de inyección excesivamente largo. Si la avería es producida por la sonda de temperatura, es porque está cortada.
El valor indicado por el voltímetro será de aproximadamente 11,8 voltios. Si la comprobación la hemos realizado con el ómetro, este nos indicará resistencia infinita, confirmando que la sonda se encuentra cortada y que debemos sustituirla. Fin de la primera parte.